Muy buenas noches. Tremenda alegría sentimos al verles a cada uno de ustedes. Queremos decirle una vez más, bienvenidos a nuestra programación Conociendo a Jesucristo. En esta nuestra cuarta noche, sin lugar a dudas, tenemos otra interesante intervención con el pastor Roberto García. Cuenta el libro de los Hechos en la Biblia que un hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia cristiana, respiraba odio por los cristianos. Cuenta la historia que montado en un caballo, él iba a perseguir a aquellos que predicaban acerca de Jesucristo. En su trayecto, una luz refulgente con mucho esplendor le tumbó del caballo, y una voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién es? Y esa voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, él fue convertido al cristianismo. Hasta su nombre fue cambiado. Su nombre, a partir de ahí, fue Pablo. Pablo conoció a Jesús, vivió con Jesús, predicó de Jesús, llevó muchas almas a los pies de Jesús. Conocer a Jesús es cambiar tu vida. En este momento quiero que tú me acompañes en una oración. Oremos. Querido Dios, querido Padre, una vez más te damos gracias por otro día más de vida que tú nos has dado. Gracias por tus bondades. Gracias por tantas bendiciones inmerecidas que diariamente recibimos de ti. En esta noche queremos acercarnos más a ti. Queremos conocerte más. Queremos convertirnos como se convirtió Saulo a Pablo, y que todos nosotros podamos disfrutar de las ricas bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos encarecidamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. De coronavirus. Hace unos meses no te conocíamos. Nunca habíamos escuchado de ti. Sin embargo, nos visitaste. Llegaste a nuestro mundo y poco a poco fuiste creciendo. Te instalaste en los hogares de muchas personas y comenzaste a sembrar dolor, sufrimiento y muerte. Y así, un día despertamos sin saber que a la noche nos iríamos a la cama con miedo. Un día despertamos y habíamos dejado de saludarnos, de abrazarnos, de besarnos. Un día despertamos y se cancelaron las fiestas, los cumpleaños, las reuniones de los amigos. Un día despertamos y los templos donde cada día de culto nos reuníamos se cerraron. Un día despertamos y el mundo se paralizó. Lo paralizó el miedo, lo paralizó la necesidad, lo paralizó la enfermedad, lo paralizó la muerte. Y sin imaginarlo, un día desearíamos volver a esa rutina de la que tanto nos quejamos alguna vez. Pero hoy, querido coronavirus, tengo algo que decirte. No ganarás esta guerra. No nos rendiremos, lucharemos. Lo haremos desde nuestros hogares. Lo haremos de rodillas. Lo haremos cuidando nuestra salud y la de los nuestros. Lo haremos intercediendo por todos los héroes que luchan en la primera línea de batalla. Pero aún más importante, no lo haremos solos, lo haremos con Dios, porque tenemos un faro levantándose en medio del caos, de la ansiedad, de la muerte. Un Padre que en medio de las noches de miedo te abraza, te da paz y te susurra: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Una presencia que en medio del aislamiento y la soledad te acompaña y te dice: el Señor es tu Dios y estará contigo donde quiera que vayas. Que cuando los templos se cierran, desciende y te dice: yo habito en el corazón contrito y humilde. Que cuando la muerte ronda, nos recuerde que en Él vivimos. Y entonces, querido coronavirus, cuando podamos despertar y afirmar con fe: no tenemos nada que temer en el futuro, porque no hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado.
Wow, es glorioso poder escuchar esta pieza musical. Eso fue una reunión que hicieron en Glendale, California, para honrar a los miembros del cuarteto Los Heraldos del Rey, y ellos decidieron cantar una canción en español para glorificar su nombre. Así que glorioso es este canto que escuchamos en la voz del cuarteto Los Heraldos del Rey. Y ustedes pudieron ver a Jim McClintock en una silla de ruedas, una de las voces más prodigiosas que tuvo el cuarteto a través de los años. Vieron a otro de los miembros, el segundo tenor, lo vieron ahí con un bastón, porque los años no perdonan. Pero qué gozo cuando ellos se reúnen para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso y poder estar ante su presencia. Vamos a entrar al tema de esta noche, pero antes vamos a invitar la presencia del Dios Todopoderoso para que Él tome control de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque tú nos das el privilegio, Señor, de caminar bajo la sombra de tu protección. Danos hoy, Señor, la seguridad de poder caminar contigo y permite que podamos, Señor, entender el mensaje de la Biblia, comprenderlo, que tú hagas con nosotros, Señor, como los discípulos de Maús, que abriste su entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Así abre el nuestro, Señor, para que esta noche podamos glorificar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver con la continuación de los temas que hemos estado presentando cada noche. Ustedes han visto que esta semana solo estamos hablando de Jesucristo. La pluma inspirada dice que el mensaje que va a conmover al mundo en el tiempo final es el mensaje de la justificación por la fe. Y el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje de Cristo. Cristo en su humillación, Cristo en su resurrección, Cristo en su glorificación y Cristo en su segunda venida. Todo tiene que ser Cristo porque es el mensaje que va a conmover a este mundo en el tiempo del fin. Es bueno hablar de profecía, es bueno hablar de educación, es bueno hablar de temas que tienen que ver con el tiempo del fin, los temas escatológicos, pero al fin del día, el único tema que va a conmover los corazones en el tiempo del fin es la predicación acerca de nuestro Señor Jesucristo. El primer día hablamos de Jesús como el Dios Todopoderoso. El segundo día conversamos con Jesús, nuestro Salvador. Anoche Jesús fue nuestro sustituto, el Cordero que murió en lugar del pecador, y nosotros somos los que honramos su nombre porque Él decidió dejar su trono en los cielos para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El santuario tenía dos tipos de escena. La primera escena era la del Cordero, que fue la que analizamos anoche, y la segunda era quién llevaba el sacrificio hasta el lugar santísimo. Porque acuérdense, en el antiguo Israel, en los templos de Israel, en los santuarios que tenemos conocimiento, la gente no entraba. En la parte de afuera había inclusive una yarda que los separaba para que no estuvieran ni cerca del templo, y tenían que ponerse 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Y cada una de esas tribus tenía que estar en fila, organizadas. Solamente entraba a ese día al lugar santísimo el sumo sacerdote. Y eso va a ser nuestro tema de esta noche. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo primero que descubrimos en nuestro tema de esta noche es las funciones que hacía Jesús. Jesús, como sumo sacerdote, se convierte en nuestro intercesor. Noten, como cordero, Él muere por nosotros. Ahora, como intercesor, Él presenta su sacrificio como bueno y válido delante del Padre para que el Padre, viendo su sacrificio, perdone nuestros pecados. O sea, Él se convierte en la expiación por los pecados y en la intercesión o el medio para poder obtener el perdón de los pecados. La segunda cosa que hacía el sumo sacerdote era consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Jesús hizo eso. Jesús vino a este mundo. Acuérdense cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. En el caso, por ejemplo, del Espíritu Santo, también dice, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que el Padre le agrada, eso haga. O sea, Jesús consultaba a su Padre Celestial
celestial para transmitir al pueblo, según Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 11, para transmitir al pueblo el mensaje del Dios poderoso. Eso era lo que hacía Aarón. Dios no hablaba con Moisés directamente en el santuario, sino que hablaba con Aarón. Y Aarón le comunicaba a Moisés cuál era la voluntad de Dios justa y perfecta, porque él iba y conversaba con Dios a la puerta del templo. La otra cosa que hacía el sumo sacerdote era que instruía al pueblo acerca de la ley de Dios. Levíticos 10:11 dice que era Aarón quien tenía que mostrársela al pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que todos los años un grupo de sacerdotes en el monte Baal y otro grupo de sacerdotes en el monte de Gerizim voceaban los mandamientos un grupo al otro para que la gente aprendiera los mandamientos de Dios y los pusiera por práctica. La otra cosa que hacía el sumo sacerdote era que servía de juez. Él era el juez de las cosas legales y las controversias. Por eso a Jesús lo llevaron a ser juzgado allá en el templo delante del sumo sacerdote. Otra cosa que hacía era animar el pueblo para cuando iban a ir a la batalla. Según Deuteronomio capítulo 20, versículos 2 al 4, era trabajo de los sacerdotes llevar el arca en ocasiones especiales, y cuando iban a la batalla también llevaban como un testimonio de que Dios iba con ellos. Tenía que servir como escriba, anotaba todo lo que ocurría en la historia de Israel. Era el tesorero de los diezmos y las ofrendas, así que él era la persona encargada de recolectar los diezmos del pueblo, dice Hebreos 7:5. Así que este sumo sacerdote tenía varias funciones. Los sacerdotes comunes, según Números 16:8, dice la palabra de Dios: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Los sacerdotes comunes tenían que estar todos los días, en la mañana y en la tarde, haciendo dos cosas: el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino que hablamos anoche. Y cuando llevaban la sangre del cordero que recogían en un cántaro, lo ponían sobre las paredes y los dinteles del lugar santo, pero no entraban al lugar santísimo. Esa era la misión del sumo sacerdote. Ellos no podían entrar, por lo tanto, ellos tenían que quedarse fuera, y el sumo sacerdote era que entraba en el día de la expiación. Éxodo 28:1 dice: y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y a Aarón, a Nadab y a Abiú y a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Si usted nota, el sumo sacerdote se volvió familiar porque todos estos que mencionó allí, Eleazar y Tamar, eran sumos sacerdotes también. Todo el pueblo estaba en sus hombros. El sumo sacerdote era el más importante, ya que era el único que podía entrar al lugar santísimo y rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo cada año. Eso significa que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, llevó su sangre al reino de los cielos y se la presenta al Padre como muestra de que Él ganó para nosotros la diadema celestial. Por lo tanto, el sumo sacerdote era el representante del pueblo. Noten, cuando ocurría el sacrificio del día de la expiación, el sacerdote lavaban las paredes del lugar santo donde estaban la sangre de los corderos que había estado durante todo un año. Por cierto, piensen cómo era el olor de ese lugar. Dios tenía que poner incienso mañana, tarde y noche para que ese santuario se permaneciera puro. Pero imagínense, si usted alguna vez ha ido a un sitio donde sacrifican animales, se dará cuenta que al día siguiente, a los 2 días, hay un olor putrefacto, y eso es que el pecado trae oprobio a la causa de Dios. Pero una vez al año, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote limpiaban eso y se llevaban la sangre de un solo cordero sin mancha, menor de 1 año, sin contaminación, y presentaba la sangre en el lugar santísimo. O sea, todos los pecados del pueblo eran perdonados cuando la persona llevaba el sacrificio al templo. Luego el sacerdote común lo llevaba a las puertas del santuario. Y luego el sumo sacerdote, entonces, él solo cargaba a todo el pueblo y llevaba la sangre al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Éxodo 39:12 dice: llevaba
así escrito los nombres de los 12 tribus de Israel sobre el pectoral y en las hombreras como símbolo de que él cargaba a toda la nación. Así que Jesús, representando al sumo sacerdote, también lleva nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53 dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó con todo el peso de los pecados del mundo para presentarse con su sangre ante el trono del Padre y allí solicitar el perdón de los pecados gracias a su sacrificio. El sumo sacerdote tenía varias cosas que tenía que tener en cuenta. Tenía que bañarse completamente antes de entrar al lugar santísimo. Tenía que usar una ropa especial, lo llamaban el pectoral, y estaba tejido con hilos de oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido blanco. Esto, Éxodo 28:15 lo dice, sus medidas eran de 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. También llevaba 12 piedras preciosas incrustadas en cada una de ellas y tenía escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero esas no eran las piedras más importantes. Él tenía 2 piedras adicionales, dice Éxodo 28:30, dice, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Estas piedras, el Urim y el Tumín, resplandecían. Cuando Dios decía que una cosa no era, resplandecía de un lado, y cuando Dios decía que eso era posible, resplandecía del otro lado. O sea, Dios hablaba a través del Urim y el Tumín, y el sumo sacerdote podía consultar la voluntad de Dios. Es lo mismo que si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Pablo, a Jesucristo tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Antes del sacerdocio de Aarón también hubo santuarios. Por ejemplo, Génesis capítulo 18, creo que es versículo 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, en pocas palabras, Dios le está diciendo aquí a Noé que él estaba contento porque subió un incienso agradable ante su presencia en este santuario. En el caso de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados y su sacrificio representa un olor agradable ante la presencia de Dios. Este incienso también representa las oraciones de los santos que llegan ante el altar de Dios, según Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5, y que es lo último que Dios va a recibir cuando termine la gracia en esta tierra. El ángel llevará el incensario con las oraciones de los santos y luego la llenará con el fuego del altar y arrojará los juicios sobre esta tierra. Entonces, en el altar que hizo Noé, había un sacrificio. Abraham, por ejemplo, en Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, cuando las personas van al templo, el sumo sacerdote llevaba también el incienso, y los sacerdotes comunes llevaban el incienso, y eso representaba las oraciones de los santos. Cuando usted va e invoca la presencia de Dios, Jesús representa al sacerdote que lleva su oración ante la presencia del Padre. En pocas palabras, como dijimos antes de ayer, Él es nuestro sustituto. Y como nuestro sustituto, Él es la ofrenda por el pecado, pero Él mismo la lleva delante de su Padre como una ofrenda gloriosa de que Él mora en nuestros corazones. Isaac, por ejemplo, también edificó un altar, dice, y edificó, Génesis 26:25, para los que están buscando en sus Biblias, sean como los bereanos y confirmen todo lo que yo diga para que después no digan que yo los engañé. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, Isaac, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
En pocas palabras, si usted nota, la mayoría de los patriarcas, siempre que tenían un encuentro con Dios, edificaban allí un altar al nombre de Jehová. Génesis 31:54, hay otro caso, el caso de Jacob. Por ejemplo, dice el versículo 31:54, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Jacob edificó un altar. Usted se acuerda, por ejemplo, cuando estaba en Betel, que luego que luchó con el ángel, también puso una piedra y edificó allí un altar, porque para los patriarcas el lugar del altar era importante. El patriarca era el intermediario entre los hijos y Dios, y ellos eran los que hacían el sacrificio para presentar sus ofrendas. Así que Jacob llamó a sus hermanos a comer, llamó a su familia y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Si usted tiene, esto es una ilustración, por ejemplo, ya no está el templo de Israel, ya no está el santuario del desierto, ya no está el templo de Salomón, donde usted tenga que ir a presentar su sacrificio y su ofrenda. Ahora usted puede ir a la presencia del Todopoderoso solo con sus pensamientos, no tiene que llevar ofrendas, sacrificios por el pecado de animalitos, porque ya el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo murió en lugar suyo. Ese fue el tema de anoche. Jesús es que presenta este sacrificio, pero al presentar el sacrificio nos da un ejemplo. Padres de familia, madres de familia, usted tiene que presentar el culto matutino y el culto vespertino. Allí sus hijos van a aprender, allí sus hijos van a gozarse de la luz del evangelio, y usted hará como hacían los patriarcas: levante en su casa un altar a nuestro Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Otro ejemplo, en Éxodo 18:12 dice que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Jehová. Jetro era un sacerdote de Madián, pero Dios le concedió el privilegio de mezclarse con Moisés en matrimonio con su hija y allí conocer al Dios verdadero. Job, capítulo 1, versículo 5, también habla de otro altar que se levantó. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Queridos padres, es hora de orar por nuestros hijos, porque si acaso han metido la pata y han cometido errores, en la oración de los padres intercede por ellas en holocausto agradable delante de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La congregación lloraba a la mano del homicida que mataba al sumo sacerdote, pero también le daba perdón a la persona que era homicida, y habían ciudades que se habían establecido en Israel que se llamaban ciudades de refugio. Y los homicidas, si lograban escapar de los que querían vengarse de ellos, podían habitar en paz en las ciudades de refugio. Números 35:25 dice: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Esto es otra invitación. Usted sabía que usted y yo, como pecadores, estamos despojados del cielo y vivimos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios, en su misericordia, cuando murió nuestro gran sumo sacerdote, nos dio la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Podemos obtener la salvación no porque seamos buenos, sino porque Él intercede en nuestro favor. Y esta era la experiencia que hacían los israelitas. Todos podían encontrar el perdón en las ciudades de refugio, y cuando moría el sumo sacerdote, entonces podrían salir en libertad de las ciudades de refugio.
estaba prohibido algunas cosas en Israel. Por ejemplo, estaba prohibido que el sumo sacerdote rasgara sus vestiduras diciendo ha blasfemado, como dijo Caifás cuando Jesús estaba delante del Sanedrín. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Estaba prohibido, como era una ropa santa que establecía un contacto directo con Dios, el sumo sacerdote era el único en Israel que no podía rasgar sus vestiduras, porque él representaba la justicia y la santidad de las vestiduras de Cristo. Es por eso que cuando Cristo vuelva, usted y yo vamos a ser vestidos con el manto de la justicia de Cristo, como era vestido el hombre antes de que pecara. Yo no sé si usted se acuerda que cuando el hombre pecó y la mujer pecó, le dijo a Dios, mira, entonces cosimos hojas de higuera y nos vestimos y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. El hombre fue desprovisto de las vestiduras celestiales que representan la santidad del manto de Jesús. Por eso estaba prohibido a los sacerdotes a rasgar sus vestiduras. Jesús es profetizado como sacerdote en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Allí dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. O sea, el sacerdocio de los hijos de Aarón era un sacerdocio hereditario de unos a otros porque pertenecían a la tribu de Leví. Pero cuando llega Jesús, la Zacarías lo llama el renuevo, porque Jesús viene con un nuevo sacerdocio. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Jesús no era de la tribu de Leví. Su familia no era sacerdotal. Ustedes recuerdan que Jesús era de la tribu de los más pequeños de Israel. Era de la tribu de Judá. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, que eran los que manejaban el sacerdocio. No era de la descendencia de Aarón. Por lo tanto, legalmente el camino al sacerdocio de Jesús estaba vedado. Jesús no tenía ni la persona ni la actividad. Era de Nazaret, decía la gente, y de Nazaret puede salir algo bueno. Pero los antiguos sacerdotes no pertenecían a Nazaret, no pertenecían a Galilea. Los antiguos sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Y de ellos eran quienes salían los que ministraban en el santuario. Pero Cristo se presenta en el libro de Hebreos, capítulo 5, dice el apóstol Pablo, que Él es nuestro sacerdote. Así tampoco, dice el versículo 5, Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Yo no sé si usted entendió esa palabra, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el texto ahí es que Jesucristo no es orden por familia, no es sacerdote, sumo sacerdote por familia, es sumo sacerdote porque Dios lo instituyó como sumo sacerdote. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía llorar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció y aprendió de la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es por eso que hemos ido relacionando en cada versículo que hemos buscado el sacerdocio levítico con la actividad que hace Jesús por cada uno de nosotros. Jesús intercede por nosotros, qué glorioso. Y hace ese trabajo desde que ascendió al cielo, fue al cielo y se presentó delante del Padre, y allí intercede por nosotros, lucha por nosotros en las mansiones eternas, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy. Él quiere ser el sumo sacerdote que pida perdón por tus pecados, que transforme tu vida.
Hebreos 8 dice en el versículo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo del capítulo 5 hasta el capítulo 8 es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también pida por él, que éste tenga algo que ofrecer. Pero Jesús ofreció su sangre una sola vez y para siempre. Querido amigo, es hora de abrir el corazón a Jesús. Él quiere presentar tu nombre. El que me confesare delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús en una ocasión. Y Él desea que hoy tú puedas levantarte del suelo donde estás hundido, de la enfermedad que estás sufriendo, y vayas donde Él, porque Él quiere presentar la ofrenda de tu corazón ante el Padre Celestial. Hebreos 2:14 nos dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el versículo 5. Ese Jesús maravilloso, dice el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este Jesús maravilloso vivió como nosotros, sufrió como nosotros, fue sin pecado, no como nosotros, pero ganó la batalla sobre el pecado para darnos vida. Y ahora, como nuestro sumo sacerdote, se presenta ante su Padre con su santidad, con su justicia, y esa justicia es la que nos reviste y nos limpia de todos los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero si el sacerdote no llevaba la sangre al lugar santísimo, tampoco se limpiaba el pecado. Es por eso que es tan importante que descubramos que Jesús es la ofrenda, que Jesús es el sacerdote y que Jesús es el que intercede por nosotros y se compadece de cada uno de nosotros. Hebreos 7 dice, versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, aparecido de los pecadores y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo. Yo no sé si usted sabía que el sacrificio del día de la expiación se seleccionaban 3 corderos. Si escuchó el tema de anoche, tiene que habérselo aprendido. 3 corderos, un cordero que se seleccionaba para ofrecerlo en sacrificio por los pecados del sumo sacerdote, porque acuérdense que él entraba con unas campanitas en el borde de su manto, y si las campanitas dejaban de sonar, el pueblo se entristecía porque el sacerdote había muerto por sus pecados. Pero por eso Dios estableció que él primero tenía que lavarse, estar limpio, a tener ropas limpias, lino limpio, limpísimo, y además tenía que entrar con su propia sangre como sacrificio. Pero cuando entraba al lugar santísimo, no entraba con su sangre, entraba con la sangre del cordero, pero él primero tenía que ofrecer por él. Jesucristo no tuvo que hacer eso. Jesucristo presentó su propia sangre ante el trono de la majestad en los cielos y lo hizo para salvación de nuestros pecados. Yo no sé si tú quieres dejar entrar al Señor Jesús, pero Jesús, dice Hebreos 9, versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Noten, ¿qué pasaba con una gente? Eso es un comercial aquí. A mí me gusta hacer comerciales en los sermones. Un comercial. ¿Qué pasaba con una gente si el día de la expiación se acordaba que había cometido un pecado?
Ese día, querido amigo, la gente no podía llevar palominos, ni corderitos, ni flor de harina al templo porque ya había terminado la expiación. Se habían lavado las paredes del lugar santo. ¿Qué pasaba si alguien se acordaba de que ese día había cometido un pecado? Ese día, dice la palabra de Dios, que mirando al santuario podían confesar sus pecados y sus pecados eran perdonados. Y esta experiencia del santuario es lo que hace el Señor Jesucristo. Después de la muerte de Cristo no hay que presentar palominos, corderos, cabritos, bueyes, no hay que presentar animales. Ya murió el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y esa sangre fue la que fue presentada por ti y por mí en los lugares celestiales. Es por eso que tú y yo hoy podemos entrar en el lugar santísimo. Tenemos entrada al cielo, tenemos libertad de nuestros pecados, entrando al cielo por la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y el versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ayer analizamos a Mateo 27. Mateo 27 dice que cuando el sacerdote estaba celebrando la hora del sacrificio que dijo Cristo en la cruz del Calvario, consumado es, dice entonces que se le cayó el cuchillo al sacerdote, se desató el corderito y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Por eso ya usted, para entrar al lugar santísimo, no la hace con la sangre de animales, usted la hace con la sangre de Jesucristo y no al santuario hecho de manos, como le dijo Dios a Moisés en Éxodo 25:8 y 9, harás un santuario conforme al modelo que te ha sido mostrado. Este es el modelo, el santuario que Dios hizo en los cielos, que ningún hombre entró. Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, entra él con la sangre de Jesucristo. Queridos amigos, acerquémonos, dice Hebreos capítulo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe? A mí me gusta esta palabra socorro. Nosotros estamos pasando por una época de dificultades y la gente está con miedo, como decía una de las partes que presentamos esta noche, con temor porque piensan que esto es el final de la vida de muchos de nosotros. Pero es solo temporario. Las cosas de estas enfermedades son solo temporarias. El pecado tiene consecuencias eternas, pero usted, siendo pecador, tendría que decir como Isaías, ay de mí que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey de Reyes. Usted no puede llegar al trono de la gracia porque va a morir siendo un pecador. La única forma es que Él nos cubra con su sangre y reflejemos el rostro de Él en nuestras vidas. Y cuando estemos en la presencia del Padre, en vez de ver a Roberto el pecador, va a ver a Jesucristo, su propio Hijo, porque su nombre estará escrito en la frente de los santos. Es por eso que los santos de Dios son sellados en su frente. Dios va a ver en nuestras frentes el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo del socorro, es hora de buscar a Jesús y aceptarlo de todo corazón. Termino con las palabras de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es por eso que el mensaje que va a conmover al mundo no es que mañana le van a poner un chip a la gente para identificar quién tiene el virus y quién no. No es que inventaron una computadora en Suiza donde le van a poner a la gente un sello a la gente que para cuando vaya a comprar y a vender y a hacer transacciones en los bancos van a ver que tiene un chip debajo de la piel. No es nada de eso. No es ni siquiera saber que va a haber un tiempo del zarandeo, un tiempo del sellamiento. Es bueno saber esas cosas, pero no es ese el tema de este tiempo. El tema de este tiempo es que Jesucristo es tu intercesor en el cielo. Jesucristo es el Dios todopoderoso que puede limpiarte del pecado. Jesucristo es el Salvador del mundo que dejó su trono en los cielos para venir a morir por nosotros. Jesucristo es el sustituto del Cordero que murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y hoy descubrimos también que Él es que presenta su propio sacrificio como nuestro sumo sacerdote ante las instancias celestiales. ¿Quieres llegar a la presencia del Padre para que Él te perdone? Yo te invito ahora
que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios a través de la oración y podamos orar ante su presencia. Inclinamos la cabeza, cerramos los ojos y hablamos con Dios como nuestro amigo. Padre santo, eterno y glorioso que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque Jesucristo es el Dios que nos perdona. Gracias porque Jesucristo es el Dios que nos salva. Gracias porque Jesucristo es el Dios que toma nuestro lugar y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro intercesor. Intercede ante ti, Padre, para el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que nos laves en su sangre. Te rogamos que su gloriosa sangre derramada en la cruz del Calvario no haya caído en vano en esta tierra, sino que cada amigo oyente que está ahí, los que habrán de oír la programación durante el día de mañana y los días que siguen, Señor, pueda descubrir que aún en el medio del caos de este mundo hay esperanza de vida eterna. Gracias, Dios, por escucharnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios pueda bendecirte. Te dejamos con esta hermosísima pieza musical y esperamos que forme parte de tu vida. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. En mi